Fauces en la cumbre. Mi nombre es Rafael Andrade y llevo 22 años al volante de un autobús de pasajeros. Creí haber visto de todo en la autopista 150D, ese tramo que serpentea las cumbres de Maltrata entre Orizaba y Córdoba, pero la madrugada del 17 de enero de 2023 entendí que la montaña guarda horrores que el asfalto apenas alcanza a contener. Aquel turno arrancó con retraso en la central de Orizaba. Lloviznaba y una neblina baja se colaba entre los arcos de la terminal. Subieron 32 pasajeros, estudiantes con mochilas saturadas, 2 familias con niños adormilados, un par de ancianos tomados del brazo. Hice el chequeo rutinario de luces, frenos y neumáticos, llené el tanque, firmé la bitácora y salí a las 22:40. El limpiaparabrisas marcaba un compás monótono sobre el parabrisas. Cada golpeteo era una campanada que anunciaba algo que aún no podía nombrar. Enfilé hacia el sur. La pendiente inicial es suave, pero al pie de las cumbres la autopista comienza a retorcerse como un animal herido. Las curvas están señalizadas, sin embargo, la noche multiplica los ángulos y devora los puntos de referencia. A la derecha, los barrancos son agujeros negros, a la izquierda, el muro de piedra se alza húmedo y acechante. Conozco bien los vientos que golpean allí arriba, rachas capaces de volcar tráileres, ráfagas que arrancan postes y arrastran bloques de roca como balas de cañón. A las 23:25, justo antes del túnel Las Gemelas, noté un fulgor ámbar en la distancia. Reduje la marcha para no abalanzarme a ciegas sobre lo que fuera. Un tramo completo, unos 100 metros, estaba cubierto de piedras, algunas del tamaño de refrigeradores. Detuve la unidad a prudente distancia y encendí las intermitentes. Eran los escombros frescos de un desprendimiento. El rocío aún brillaba sobre las superficies fracturadas. Aseguré el freno de mano, pedí por el altavoz que nadie descendiera y bajé con mi linterna para evaluar el camino. El aire era húmedo, pesado, cargado de un olor a tierra recién abierta. Avancé sorteando guijarros hasta que escuché el retumbo hueco de más roca desprendiéndose allá arriba, un crujido que hizo vibrar la pendiente como si la montaña respirara. Segundos después, un canto rodado impactó contra el carril contiguo y rebotó 2 veces antes de estallar en astillas minerales. Apunté la linterna al talud. Entre la bruma sobresalía la silueta de algo que jamás habría asociado a un animal terrestre. Era grande, pero no rechoncho como un oso ni esbelto como un felino. Describirlo exige mezclar especies, torso encorvado, patas posteriores tan largas que sugerían un salto formidable, extremidades delanteras cortas y musculosas rematadas en garras. La cabeza, sin embargo, era lo que paralizaba, parecida a la de un lobo, aunque alargada hasta la deformidad, con orejas puntiagudas y un hocico que terminaba en un exabrupto de colmillos amarillentos. Sus ojos brillaban rojos, no por el reflejo de mi luz, pues el ángulo no coincidía, ardían desde dentro, como brasas atizadas por un fuelle invisible. La criatura tomó una roca con la destreza con que un hombre carga un costal de cemento y la empujó ladera abajo. El bloque se precipitó rebotando y estalló a 1 metro de mi bota. El estómago me dio un vuelco. Retrocedí sin quitarle el haz de luz, consciente de que los pasajeros esperaban en la penumbra y de que yo era la barrera entre ellos y eso que acechaba en la pendiente. Creí necesario avisar a Caminos y Puentes, así que corrí al autobús, tomé la radio y solicité apoyo. La señal subió rota, con interferencias que parecían susurros más que estática. Pedí 2 veces la ubicación exacta, pero una tercera roca golpeó el asfalto y partió la antena lateral de la unidad, dejando colgando cables como vísceras eléctricas. El impacto sacudió el chasis y los pasajeros gritaron. Sentí el temblor en mis manos aún cerradas sobre el micrófono silenciado. Intenté mantener la compostura. Miré por el retrovisor y distinguí rostros pálidos pegados a las ventanillas, pupilas dilatadas bajo el resplandor de los plafones. Les dije que nos quedaríamos dentro, que bloquearía las puertas y que nadie encendiera linternas para no atraer la atención de la criatura. Mientras tanto, programé el motor en ralentí, lo necesitaría listo para salir en cuanto hubiese un resquicio. No pasaron más de 3 minutos cuando el estruendo cambió. Ya no rodaban piedras sueltas, algo pesado descendía deliberadamente.
Entre los farallones emergió la sombra enorme, reptando cuesta abajo con movimientos torpes, como un cadáver reanimado que aún aprende a usar sus articulaciones. Cuando alcanzó el arcén, se irguió sobre esas patas posteriores desproporcionadas. El hocico se alzó y lanzó un aullido que no era ni el bramido de un perro ni el rugido de un felino, era un sonido quebrado, parecido al timbre de un niño que aprende a gritar y aún no sabe usar sus pulmones. La vibración me atravesó los tímpanos y me arañó la base del cráneo. Comprendí entonces que si aquella cosa avanzaba 2 pasos, alcanzaría la puerta frontal. Pisé embrague, metí primera, retiré el freno, pero la masa de roca seguía allí y el carril contrario estaba demasiado angosto para maniobrar un autobús de 12 metros. Miré por el cuadro de instrumentos buscando cualquier recurso y observé la indicación de la compuerta de equipaje trasera mal cerrada. Idea desesperada, encendería las luces altas, haría rugir el diésel y retrocedería apenas lo suficiente para golpear la pila de piedras laterales, quizá abriendo una brecha lateral. No había margen para ensayo. Al girar la llave, los faros rasgaron la neblina y bañaron a la criatura con luz directa. Lo que vi me heló las venas, las encías descubiertas mostraban 2 hileras de dientes irregulares, no alineados como los de un depredador típico, sino superpuestos, ocupando más espacio del que la mandíbula podía albergar. Entre los colmillos colgaba una baba oscura que goteaba y humeaba al contacto con el pavimento mojado, como si fuese ácida o estuviera hirviendo. Apreté el acelerador. El motor bramó y el vehículo vibró, pero la mole no retrocedió. Dio un manotazo contra el parabrisas. El golpe no fracturó el vidrio laminado, mas dejó un círculo de grietas que dibujaron una telaraña reluciente bajo la iluminación interna. Los pasajeros comenzaron a llorar o rezar en voz baja. Yo sentí la garganta seca, con sabor a óxido y miedo. Inhalé, conté hasta 3 y solté el embrague con violencia. Las llantas traseras derraparon sobre el asfalto encharcado y el autobús zigzagueó. El golpe lateral contra la roca fue brutal, parte de la luz se desmoronó y dejó un corredor estrecho. A la criatura la sorprendió la maniobra. Dio un paso hacia atrás, perdió equilibrio y rodó sobre su costado, arrastrando piedras que rodaron por el talud como canicas gigantes. Aproveché para meter reversa y alinear la nariz del vehículo con la brecha improvisada. Con el corazón martillando, hundí el pie derecho. El eje trasero rugió, crujieron amortiguadores, pero el autobús respondió. Sentí como la carrocería rozaba la pared rocosa, arrancando pintura y espejos, mientras el lado opuesto pasaba a escasos centímetros del abismo. Cuando creí haber dejado atrás el derrumbe, busqué la silueta en los retrovisores. No la vi. Pensé que había quedado sepultada entre las rocas. Me permití un suspiro. El velocímetro marcaba apenas 30 kilómetros por hora, suficiente para alejarme. Entonces, algo golpeó la sección media del autobús con un estrépito metálico. Una abolladura emergió como un puño que tratara de entrar desde fuera. Volvió a golpear, esta vez más cerca de las ruedas traseras. El tren de rodaje se sacudió y escuché el silbido de aire escapando, una llanta estaba rota. No podía detenerme. Intenté conservar la velocidad, pero la goma destrozada dejó una línea de chispas en la cinta asfáltica. 30 metros adelante se abría un área de emergencia, una rampa de frenado de grava gruesa. Viré hacia allí y dejé que la pendiente detuviera la unidad. El crujido de la grava se mezcló con lamentos apagados dentro de la cabina. Cuando el autobús se detuvo, apagué los faros. El silencio resultó tan absoluto que podía oír mi pulso retumbando en la sien. Esperé. Conté los segundos en mi cabeza. Nada. Afuera reinaba el zumbido distante del viento entre árboles y guardarrayas. Con un movimiento cauteloso, abrí la cortinilla lateral y asomé la linterna por la rendija. Barrí la ladera, la autopista, el cerro. No había rastro de aquella aberración. La noche había vuelto a ser solo noche. Llamé otra vez por radio. Esta vez la señal entró clara y la central prometió enviar una grúa y patrullas. Me negué a que los pasajeros descendieran, permaneceríamos agrupados, sin luces, hasta que llegara ayuda. Pasaron 40 minutos antes de ver los destellos azules avanzando entre la niebla.
Cuando por fin pudimos salir, comprobamos el daño: neumático trasero destrozado, chapa lateral hundida, arañazos profundos que parecían cortes de navaja. Un agente de la Guardia Nacional tomó mi declaración. Al describir a la criatura, vi incredulidad en su rostro, anotó posible oso y cerró la libreta. No insistí. Había algo más importante: sus colmillos habían perforado la chapa de acero con la facilidad de un abrelatas, y de esos orificios aún manaba un residuo oscuro, viscoso, que humeaba sobre la pintura. Un perito lo tocó con un guante y el látex se disolvió como papel mojado. Ordenaron aislar la zona y elevar el protocolo a incidente químico. Nadie mencionó más la palabra animal. Me relevó otro conductor y la compañía me envió a casa con 3 días de licencia. No he dormido más de 2 horas seguidas desde entonces. Cada vez que cierro los ojos escucho ese grito infantil y veo el resplandor rojo de los ojos reflejándose en el parabrisas estrellado. Ayer, mientras lavaba la camisa que llevaba aquella noche, encontré adherido al puño derecho un trozo de piedra negra, tan pulida como vidrio volcánico. No recuerdo haberla tocado, pero la conservo en un frasco. Hay quien dice que las montañas premian al sobreviviente con un recordatorio de lo que callan. Yo, en cambio, creo que esa cosa arrancó un pedazo de la ladera para marcarme. Porque sé que volveré a cruzar esas cumbres, y cuando lo haga, sentirá mi presencia como yo sentí la suya. Cenizas en el asfalto. Me llamo Héctor Duarte y conduzco desde hace más de 12 años un autobús de pasajeros que recorre la carretera federal 54 entre Fresnillo y Concepción del Oro, en el altiplano zacatecano. Conozco cada curva, sé dónde la niebla se desploma como manta y en qué repecho sopla el viento helado que empuja la unidad como si fuera de cartón. Aún así, la noche del 17 de agosto de 2019 descubrí que nada prepara a un chofer para lo que no pertenece a este mundo. El turno empezó con la rutina de siempre: revisar luces, presión de llantas y firmar la bitácora. Salí de Fresnillo a las 9 con 13 pasajeros. 2 horas después, tras dejar gente en rancherías perdidas, quedaban solo 4 personas: una pareja de ancianos, un estudiante de ingeniería y una mujer embarazada silenciosa. El cielo estaba tan limpio que la luna parecía un plato roto, pero sobre el pavimento serpenteaba una bruma baja que las luces no disipaban. Avanzaba a 70 cuando, tras una curva ciega, distinguí algo plantado en medio del carril. Frené con un golpe seco y el autobús se deslizó varios metros hasta quedar a un suspiro de aquella silueta. Los frenos de aire silbaron y el habitáculo se llenó de un olor acre a caucho. Los faros revelaron a un hombre cubierto con harapos calcinados. Sus pies descalzos parecían clavados al asfalto y de su cuerpo se desprendía un vapor espeso como humo de leña húmeda. Imaginé que era víctima de un incendio. Tomé el botiquín, abrí la puerta y avancé. Las brasas que chisporroteaban en la tela se negaban a apagarse. ¿Está bien?, pregunté. No hubo respuesta. Bajo la manta ignífuga sentí su piel helada pese a las chispas que aún titilaban. Con ayuda del estudiante lo subimos y lo acostamos en la primera fila. Apenas pesaba. Cerré la puerta, me senté al volante y retomé la marcha. Durante varios minutos nadie habló. El motor ronroneaba y el ventilador del tablero lanzaba un soplido cansino. Intenté saber su nombre, pero de su boca salió apenas un silbido bronco, como fuelle perforado. Pensé en llegar al retén de la Guardia Nacional 20 kilómetros más adelante. 5 kilómetros antes empezó el goteo. Un líquido espeso cayó del techo sobre mi brazo. Encendí la luz interna, del techo chorreaba una sustancia oscura que olía a grasa rancia. La embarazada se cubrió la nariz, los ancianos se santiguaron. El estudiante, pálido, señaló al desconocido: el fluido brotaba de su cuerpo, como si sudara aceite hirviente. El hombre seguía inmóvil, pero su pecho subía y bajaba con ritmo inhumano. Entonces levantó la cabeza. El vendaje del rostro se abrió, consumido desde dentro, y dejó ver una máscara de carne carbonizada donde los ojos eran pozos sin fondo. Un aliento blanco empañó el parabrisas, las luces internas parpadearon. El motor bufó, el velocímetro cayó a 0 y la unidad se apagó en plena recta.
La cabina quedó sumida en penumbra. Intenté abrir la puerta, pero el sistema neumático murió. Luego lo imposible ocurrió, la figura se desmoronó en un suspiro, convertida en polvo gris que se esparció por el pasillo como si un ventilador invisible la dispersara. Las luces regresaron solas. Con manos temblorosas puse el autobús en marcha y avancé hasta el control de carretera. El guardia subió con una linterna y preguntó por el herido que, según mi llamada, llevábamos a bordo. Los 4 pasajeros guardaron un silencio de tumba. El guardia revisó cada asiento, solo vio un halo de hollín que no supo explicar. Anotó falsa alarma y nos dejó continuar. Llegamos a Concepción a las 3 de la madrugada. El médico de guardia diagnosticó shock nervioso colectivo. Firmé mi salida y pasé el resto del turno sin pegar ojo. Al amanecer volví al autobús, el círculo de ceniza seguía pegado a la tapicería. La tarde previa al incidente, mientras inspeccionaba la unidad, había notado una fina grieta en el parabrisas. El técnico dijo que era superficial, pero esa marca me recordó lo frágil que es la barrera entre el conductor y la noche. Más tarde, en la recta de Rancho Grande, bajé la velocidad para no atropellar liebres y miré el espejo central, 4 rostros adormilados, nada más. Aún así, juraría haber visto una quinta silueta que se desvaneció cuando aparté la vista. Tras el suceso, los directivos me interrogaron. Preguntaron por alcohol, fármacos y animales muertos. Expliqué el vapor y la ceniza, tomaron nota sin levantar la mirada. Una semana después llegó una suspensión de un día por reporte inexacto. No reclamé, el silencio era más seguro que la burla. Hace 3 noches, al tomar la desviación hacia Noria de Ángeles, el parabrisas nuevo se empañó desde afuera. Dibujé con el dedo un claro y vi mi reflejo, pero detrás de mí un contorno oscuro parecía apoyarse en el respaldo. Giré, no había nadie. El olor a grasa quemada permaneció varios minutos, suficiente para que un pasajero preguntara si había fuego en el motor. Anoche, al lavar mi uniforme, descubrí partículas negras en el cuello de la camisa. Al rasparlas soltaban un polvillo gris idéntico al del asiento marcado. No entiendo cómo pudo acompañarme después de tantos ciclos de lavandería, salvo que brote de mi propia piel. Todo marchó en calma un par de semanas. Para disipar la paranoia visité la comunidad de San Tiburcio, la más cercana al punto del encuentro. En el comedor comunal pregunté si alguien había visto a un hombre quemado vagando por la carretera. Un anciano relató la vieja historia del carbonero, un peón que en 1934 quedó atrapado en un horno de cal y, según la leyenda, vaga por las vías desiertas suplicando que alguien lo lleve a casa. Me marché con el estómago revuelto. Solicité cambio de unidad. El supervisor accedió, pero el mecánico me comentó que el asiento seguía soltando hollín cada vez que pasaban la aspiradora. Conduzco otro vehículo desde entonces, uno que huele a vinilo nuevo y no a fogata. Aún así, cuando subo la rampa hacia el altiplano aparto la vista de los espejos por temor a encontrar un rostro carbonizado en la primera fila. Falta poco para agosto y no puedo evitar contar los días. Esta noche salgo con 15 pasajeros. Ruego que sean los mismos 15 que descargue al final. Si algo ocurre, dejo este cuaderno en la guantera para que alguien entienda por qué frené en medio de la nada. He pensado en buscar trabajo como chofer urbano, pero cada vez que piso la terminal y respiro esa mezcla de diésel y café rancio siento que la carretera me llama de nuevo. Tal vez un día reúna valor para abandonar el asfalto nocturno, mientras tanto avanzo con la certeza de que, más tarde o más temprano, el carbonero exigirá otro viaje. Porque, aunque intente convencerme de que todo fue una alucinación, el recuerdo de esa piel ardiendo sin calor vuelve cada vez que las luces del tablero parpadean. Es entonces cuando huelo la ceniza, siento la sangre enfriarse y escucho el crujido de un fuego eterno sofocándose detrás de mi oído izquierdo, como si el carbonero hubiese dejado un rescoldo dentro de mí. Si algún colega lee esto, le suplico que, cuando el pavimento esté cubierto de bruma y los faros revelen una figura quemada en mitad del carril, siga de largo. Hay pasajeros que nunca debieron subir, y su pasaje se paga con ceniza y miedo. Ruta sin retorno.
Me llamo René Márquez y llevo 17 años detrás del volante de un autobús foráneo. Siempre dije que las carreteras de madrugada son como venas a punto de reventar, oscuras, palpitantes y cargadas de secretos. Pero lo que viví el 12 de noviembre de 2022, cubriendo la ruta provisional Córdoba-Teciutlán, me dejó marcado de por vida. Aquel sábado no me tocaba turno. Un compañero se reportó enfermo y la empresa, necesitada de chofer, me llamó a las 10 de la noche. Solo son 3 horas, René, me prometieron. Accedí. El pago extra nunca cae mal. Pasé por la central, firmé bitácora, revisé niveles y presión. La unidad 317 era veterana, chasis Volvo del 90 y tantos, pero respondía. 13 pasajeros abordaron al filo de las 11, un matrimonio somnoliento, una chica con mochila, 2 ancianos, 4 estudiantes, un tipo trajeado y 3 señores que parecían jornaleros. Contados, asentados, puerta cerrada. Salimos puntuales. Al dejar atrás las luces de Córdoba sentí la primera punzada de inquietud, el motor ronroneaba demasiado parejo, como si careciera de vibración humana. En la cabina flotaba un silencio espeso. Normalmente alguno tose, comenta el clima o enciende el celular. Aquella noche nadie emitía un murmullo. Ni siquiera el clásico rechinido de asientos al tomar las curvas. Kilómetro 27. Empezó la densa neblina típica de la sierra, pero esta vez el banco blanco no parecía natural. Los faros iluminaban una bruma tan compacta que absorbía el haz. Bajé la velocidad a 40, encendí intermitentes, toqué claxon. Nada. Era como si avanzara por dentro de una nube inmóvil. El GPS no cargaba señal, la pantalla mostraba una flecha parada sobre un parche gris. Pasaron 15 minutos y advertí que la carretera había perdido las líneas continuas del centro y el acotamiento. Al voltear al espejo retrovisor, descubrí algo que aún me hiela, las siluetas de los pasajeros seguían erguidas, pero sus rostros se habían difuminado, como retratos mal impresos. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo al juego de luces. Me concentré en el asfalto, aunque a esas alturas, asfalto, era generoso. El camino se transformaba en una cinta oscura sin reflejo, sin grietas, sin vida. La radio de banda civil crepitó. Quise llamar a base, pero solo regresó una voz ahogada repitiendo mi nombre con un eco imposible, multiplicándolo hacia lo profundo. René Márquez. Corté transmisión y apagué el aparato. Kilómetro 42, según el tablero. Sin embargo, los indicadores del panel empezaron a descender al revés, el odómetro restaba metros en lugar de sumarlos. Cada 10 segundos la cifra retrocedía unos cuantos dígitos. Apreté el volante, mis nudillos se volvieron blancos. Sentí el peso de los kilómetros recorridos escaparme entre los dedos. Vi entonces el primer letrero. No era el habitual azul con letras blancas, sino una plancha metálica oxidada, sin tornillos, empotrada en un poste torcido. Iluminado por el faro, pude leer una sola palabra: regresa. Pisé freno hasta provocar un temblor en la columna de los pasajeros. Nadie reaccionó. Decidí detenerme y revisar. Abrí la puerta, descendí con la linterna en mano. El aire golpeó como hielo. Ni grillos, ni viento, ni olor a pino. Solo un vacío que tragaba el sonido de mis pisadas. Rodeé la unidad para inspeccionar llantas y carrocería, todo en orden. Quise mirar a los pasajeros a través de la ventanilla, pero los cristales devolvían mi reflejo y algo más. Por un instante me pareció ver a un segundo René parado unos pasos detrás, una versión mía con los ojos hundidos, la piel ceniza y la gorra ladeada. Di un respingo, giré, enfocando la linterna. Nada. Volví a la cabina con un latido retumbándome en las sienes. Arranqué. Al acelerar, la carretera se inclinó en un descenso tan prolongado que el estómago se me subió a la garganta. Pero esa topografía no figuraba en ningún plano, entre Córdoba y Teciutlán solo hay curvas, no pendientes infinitas. El velocímetro marcaba 50, 60, 70 y aún así sentía que flotábamos, sin baches ni contracurvas que moderaran la inercia.
En el retrovisor central el matrimonio dormía de espaldas el uno al otro, imposible postura para un camino serpenteante. La chica de mochila había desaparecido. En su asiento descansaba, en cambio, un trozo de periódico húmedo. Sin quitar la vista del frente, estiré la mano, tomé el papel y lo acerqué a la luz del tablero. Un titular borroso: autobús se precipita a barranco, 14 muertos, conductor no aparece. Fechado 13 de noviembre de 2021. Mi corazón se detuvo medio segundo. Devolví el fragmento y me obligué a respirar con calma. Una luz roja parpadeó en el tablero, la puerta de equipaje había quedado mal cerrada. Imposible, la aseguré 2 veces. No obstante, sentí un golpe seco en la parte trasera, como un puño gigantesco reclamando entrada. No frené. Si algo había aprendido en la ruta era que hay cosas que se resuelven al amanecer, no en mitad del espanto. El odómetro llegó a 0. Acto seguido, comenzó a marcar en negativo. A cada número que retrocedía, el interior del autobús se enfriaba más. El aliento se volvió vaho. Los pasajeros, congelados, parecían maniquíes abandonados en un almacén. Quise gritarles, pero la voz me salió apagada, como si mis cuerdas vocales estuvieran sumergidas en agua turbia. De pronto, la carretera dio paso a un túnel. No recordaba ninguno en ese tramo, y menos con aquel arco de piedra oscura cubierta de líquenes. Entramos. El eco del motor desapareció al instante. Durante interminables segundos solo hubo un zumbido sordo, una especie de vibración ventral del cráneo. Las luces interiores titilaron, luego se apagaron. Conducía guiado apenas por 2 faros opacos que iluminaban un tubo sin final. Un destello apareció adelante, minúsculo al principio. Se expandió hasta envolver el parabrisas. Cerré los ojos. La unidad tembló, un chirrido metálico me perforó los tímpanos, luego un silencio absoluto. Cuando volví a abrirlos, estaba detenido en un bulevar iluminado por farolas modernas. El túnel había quedado atrás, o quizás nunca existió. Encendí luces interiores, los asientos estaban vacíos. Cada uno. Ni mochilas, ni bolsas, ni periódicos. Solo huellas de zapatos marcadas en el pasillo, como si se hubieran desvanecido a mitad de la marcha. Eran las 4 de la mañana. Frente a mí, un letrero reconocible: Terminal Teciutlán, acceso oriente. Entré al estacionamiento atónito. Un guardia bostezó y me hizo señas para estacionar en plataforma. Apagué motor, abrí puerta, bajé. Me acerqué al hombre para pedirle que revisara la unidad. Quizá los pasajeros descendieron sin notar mi estado de shock. El guardia me miró con cejas fruncidas. ¿Cuál unidad?, preguntó. Le señalé la 317. Él giró y solo vio el espacio vacío. Cuando volví la vista, el autobús se había ido. No escuché motor, no vi luces, no olí diésel. Simplemente no estaba. Intenté explicar, pero mis labios temblaban tanto que apenas articulé palabras. El guardia, incrédulo, me acompañó a la caseta. Allí, revisamos el registro digital de entradas. La última unidad registrada aquella noche había ingresado a las 2:30, conductor: Cristóbal Rivera, ruta cerrada desde el 2021. Al leer esa fecha sentí un mareo, era el mismo día del accidente del periódico. Buscamos la bitácora de la empresa, mi firma de salida aparecía, sí, pero con hora en blanco. Y la 317 constaba como fuera de servicio desde hacía un año, en proceso de desmantelamiento. El expediente mencionaba pérdida total. Empecé a sudar frío. El supervisor nocturno llamó por teléfono a la central de Córdoba. Dijeron que, según su registro, yo nunca recogí la unidad, me había reportado enfermo. Revisé la pantalla de mi celular, sin llamadas, sin mensajes de la empresa, sin rastro de la orden extra. Solo una nota de voz de mi hija preguntando si ya iba en camino. La grabación marcaba las 23:05, justo cuando arranqué, pero la escuché y mi voz al fondo contestaba: salgo en media hora. No recordaba haber respondido. El supervisor, apiadado, me ofreció un café y un catre hasta que amaneciera.
A las 7, cuando la primera luz entró por la ventana, salí para fumar y aclarar ideas. Ahí, en la reja lateral, colgaba un cartel viejo, ennegrecido por el sol y la lluvia. Mostraba la fotografía borrosa de un conductor con la gorra de la empresa, bigote recortado, sonrisa leve. Abajo, en letras casi ilegibles, se busca. Desaparecido el 12 de noviembre de 2022, último avistamiento a bordo de la unidad 317. Sentí que el aire me faltaba. Al mirar con detenimiento reconocí mi propia mirada en aquel rostro pixelado. Pedí hablar con la policía, con la empresa, con quien fuera. Nadie supo decirme de dónde salió el cartel. Lo retiraron hace meses, aseguraron, alguien debió haberlo pegado de nuevo como broma macabra. Pero yo estaba ahí, retratado, un fantasma en vida buscando regresar. Renuncié la misma tarde. Hoy conduzco un taxi en calles bien iluminadas, repletas de tráfico. Sin embargo, cada noche, cuando el reloj marca las 11, el retrovisor me juega sucio. Durante un parpadeo veo los asientos de la 317 detrás de mí, vacíos, arropados de niebla. Y, por un latido, escucho la voz que me llama desde la radio, alargando mi nombre hacia alguna curva que no existe y esperándome en un túnel inexistente. No sé a dónde va ese autobús maldito, ni quiénes son los pasajeros que se desdibujan en sus ventanas. Solo sé que sigo librando la ruta y, tarde o temprano, la odometría invertida marcará 0 de nuevo. Entonces, quizá, será mi turno de conducir sin regreso, perdido en un camino sin líneas, con un letrero oxidado que insiste en recordarme lo inevitable: regresa. Y cuando llegue ese momento, temo no encontrar nunca la salida del túnel. El saltador. Salgo del patio de maniobras de la central de Durango a la 1:20 de la mañana del 17 de octubre de 2012. El turno nocturno hacia Mazatlán rara vez lo toma alguien. 181 kilómetros de curvas que cortan la Sierra Madre por el tramo viejo conocido como el Espinazo del Diablo. Yo lo acepto porque pagan doble y, la verdad, necesito el dinero. Reviso presión de llantas, firmo la bitácora y enciendo el motor del Volvo 9700. Solo 8 pasajeros suben, los acomodo mentalmente, me sé cada asiento libre y cada rostro. Viento frío, neblina rala, silencio de taller abandonado, así empieza todo. Las luces del andén quedan atrás, me internan los primeros cerros como muros negros contra un cielo con luna menguante. Pongo la caja en quinta y me aferro al volante. Antes de llegar al kilómetro 40, el aire se espesa con una bruma extraordinaria, partículas flotan como ceniza. Bajo a tercera, freno motor, no quiero sorpresas. La temperatura del tablero cae 2 grados en 5 minutos. Siento la humedad pegada a los antebrazos y un olor a tierra mojada mezclado con algo animal surge por las rejillas del clima, como si hubiese abierto la puerta de un establo después de la lluvia. En la recta previa al puente La Piedra, algo se mueve a la par del autobús, al otro lado del muro de protección. Al principio lo creo ilusión óptica, una figura oscura que avanza sobre la línea de acantilado. No corre, da saltos larguísimos, exactos, calculados. Cada brinco cubre 15 o 20 metros y cae sin ruido, como si la gravedad fuese un rumor ajeno. Parpadeo una vez, 2, y sigue ahí, delgado, más alto que un hombre, cabeza pequeña sobre hombros huesudos, piernas que se doblan al revés. El tac-tac rítmico de mis limpiaparabrisas coincide con los brincos y me hiela las manos. Acelero, el velocímetro marca 90. El saltador, ya no puedo llamarlo de otro modo, iguala la velocidad sin esfuerzo y se mantiene a la misma distancia, apenas fuera del haz de mis faros. Giro la cabeza, un reflejo amarillento se clava en mis ojos, son 2 cuernos finos curvados hacia atrás, relucientes bajo la luna como madera pulida. No detallo más, vuelvo la vista al camino, pero una sacudida me recorre el pecho. Del compartimento trasero llega un golpe seco, metálico. Aprieto los labios, el motor todavía ruge parejo, no hay motivo para detenerme. Paso la curva del miedo, así la llaman los choferes viejos, y miro por el retrovisor central. Todos duermen excepto una mujer de chal gris en la fila 8, me observa, alarmada.
Me hace una seña señalando su ventana. Ve lo mismo que yo. Le pongo un dedo sobre los labios desde la lejanía del espejo, pidiendo silencio. No quiero un grito que despierte a los demás ni que alguien ose abrir la cortina. Necesito pensar. ¿Me detengo? Imposible, quedaríamos a merced de la cosa. ¿Acelero más? Con la neblina y las curvas, mataría a todos. Sigo igual, latido a latido. Al kilómetro 73, el asfalto asciende y el abismo se multiplica. Sin aviso, el saltador cruza la carretera en un solo brinco e ingresa en mi carril, 5 metros delante del cofre. Piso freno y embrague hasta el fondo, el autobús patina, taifices y logro enderezar por centímetros antes del barranco. Los pasajeros se despiertan con alaridos, equipaje cae de los portaequipajes. Todo se detiene, motor calado, luces bajas parpadeando, neblina tragando el camión como algodones sucios. El silencio posterior solo lo rompe el tic irregular de las intermitentes. Apago la llave para reiniciar el sistema y, en la penumbra interior, escucho pasos sobre el techo, crack, crack, como pezuñas hendiendo metal. Algo examina la lámina del suelo que separa mi mundo de su mundo. Vuelvo a sentir el olor a establo, ahora mezclado con óxido y amoníaco. La mujer del chal solloza apenas, los demás permanecen inmóviles, incrédulos, atrapados entre el cinturón y el pánico. Nadie habla. El techo se hunde 2 centímetros justo sobre mi cabeza, los remaches se quejan. Me agarro al respaldo y contengo la respiración. La radio VHF chisporrotea, puro ruido blanco. Intento encender el motor. Primer arranque, nada. Segundo arranque, un gemido seco y perforante como vidrio fracturado sale del techo, tan cercano que tiembla la visera. Tercer arranque, el Volvo respira, luces de tablero reviven. Piso embrague, primera, release. Las llantas delanteras chirrían y el autobús se arrastra, pesado, como si algo lo sujetara desde arriba. Puedo sentir el peso extra en la suspensión. 40 metros más adelante, el camino se abre a un paradero de emergencia. Giro el volante, ruedo allí dentro y clavo los frenos neumáticos. El techo cruje y el peso desaparece. Silencio absoluto. Apago motor, retiro llave. Los pasajeros me piden explicaciones, uno reza, otro se abraza a su mochila. Ninguno mira por las ventanas. Yo tampoco me atrevo aún. Tomo la linterna que llevo siempre junto a la palanca, abro la puerta del conductor y desciendo. El aire afuera está helado, espeso, huele a pino enfermo. Ilumino el techo, abolladuras frescas, marcas paralelas como garras que corrieron de lado a lado. Un hilo viscoso y oscuro gotea por la arista posterior y cae a la grava. No necesito analizarlo para saber que no es aceite. La luna se oculta un instante detrás de nubes veloces y todo queda en penumbras. Levanto la linterna, un par de huellas se imprimen solas en el polvo, paso a paso, acercándose desde la maleza, hundidas, nítidas, bífidas, como si un ciervo gigante caminara erguido. Retrocedo hasta la puerta, subo los peldaños de 2 en 2 y cierro el bus con seguro manual. Las huellas llegan a la línea de luz amarilla que se escapa bajo la base. Se detienen. Pasa un minuto, luego otro. Nada más sucede, pero nadie respira al interior de la cabina. Arranco de nuevo. Salgo del paradero a 30 por hora. Neumáticos y amortiguadores se quejan, pero ruedan. Hago el resto del trayecto sin superar los 60. Afuera, la neblina persiste, adentro, solo el zumbido del motor y el golpeteo tenue de los dientes entrechocando de los asientos traseros. Cuando por fin asoman las primeras curvas amplias que anuncian la cercanía del libramiento de Mazatlán, el cielo empieza a aclarar en franjas azul grisáceo. Me atrevo a acelerar a 80. 110 kilómetros después, entro a la central vieja, apago el motor y abro puertas. Los pasajeros bajan sin mirarme, arrastran maletas, arrastran trauma. La mujer del chal se detiene un segundo, me aprieta la mano y murmura, lo vimos los dos, ¿verdad? Asiento sin voz. Ella se va. Me quedo solo con el bus, con las marcas en el techo y un temblor fino en la pierna derecha.
Entrego la unidad al mecánico de turno, firmo salida y camino al comedor de choferes. Intento comer pan dulce, pero la miga se vuelve serrín en mi lengua. Pido un café que se enfría intacto. Mis manos no dejan de oler a establo. Al día siguiente, el supervisor me muestra fotos tomadas por el perito de la empresa. Abolladuras repetidas, ranuras de garra, un residuo negro coagulando como resina. Me pregunta si choqué con un camión de ganado. Digo que quizá fue un tronco en la neblina. Dejo el uniforme y renuncio. No vuelvo a manejar de noche ni de día por la sierra. Cada vez que un anuncio con orejas de venado aparece en la televisión, bajo el volumen, no soporto la imagen. Cuando sopla viento frío y la sombra de una rama brinca sobre mi pared, cierro cortinas y me siento en el piso a esperar el amanecer. He oído historias sobre nahuales con forma de burro, de guajolote, de perro flaco que aúlla a las ventanas. Nunca de un saltador con cuernos de venado. Tal vez sea único, tal vez haya más. Creo que se alimenta de la velocidad, del ruido de las llantas calientes, del miedo saliendo en vaho por las rendijas. Nadie me lo contó, yo lo aprendí sobre el asfalto. Y lo peor no fue verlo, sino sentir como el acero del techo se hundía, como el autobús gruñía bajo un peso imposible. Porque en ese segundo entendí que los dioses antiguos de la sierra siguen vivos y solo esperan la luna correcta. No pretendo convencer a nadie. Escribo esto para obligarme a ponerle forma al pánico y tal vez, si la letra atrapa el miedo, yo pueda dormir sin sobresaltos. Pero cuando cierro los ojos, la neblina vuelve y oigo el tac-tac de pezuñas bajando por el pasillo. Sé que algún día despertaré con el peso de 4 garras sobre mi pecho y el hedor a establo llenándome los pulmones. Entonces sabré que el saltador encontró un camino nuevo, más corto, desde la sierra hasta mi puerta. Y no habrá freno de aire que lo detenga. Pasajero 47. Me llamo León y desde hace 16 años conduzco autobuses de línea por el Golfo. He visto puestos de control improvisados, animales que cruzan la carretera como fantasmas y pasajeros que suben sin boleto para bajar en rancherías invisibles. Pero nada me preparó para la noche en que aprendí que un asiento vacío puede pesar más que todo el diésel del tanque. Era 2021, temporada de lluvias, y llevaba la ruta Tuxtla-Gutiérrez-Villahermosa en un irizar gastado al que solo la radio y los frenos le seguían siendo fieles. Salimos con puntualidad a las 22:45, 46 boletos sellados, ni uno más ni uno menos. A esa hora la autopista luce interminable, charcos que duplican los faros, tramos rectos donde el asfalto desaparece bajo una niebla rastrera que se alza de los manglares. Al volante aprendí que el sueño no llega de golpe, gotea por la nuca y se acumula en los párpados como humedad vieja. Después de 5 horas, el café instantáneo ya no engañaba a mi cuerpo. A las 2:57 decidí detenerme en una zona de servicio abandonada a la altura del antiguo entronque a Tecpatán. Todavía quedan baños de bloc y un minimercado con la fachada resquebrajada, suficiente para estirar las piernas y vaciar vejigas desesperadas. Abrí puertas, encendí la luz interior y conté, 39 descendieron primero, luego otros 5. 44. Los últimos 12 quedaron dormidos en la penúltima fila, roncando al compás del motor en ralentí. Por costumbre bajé también. La noche olía a tierra mojada, a follaje fermentado. La tormenta había pasado, pero las nubes seguían cerradas sobre una luna sin filo. Caminé hasta el baño de caballeros, lluvia filtrada por el techo. Mientras regresaba, me sobresaltó un chirriar leve, el aire acondicionado encendido sin mi mano. Maldito ventilador, pensé. Subí y aguardé a que la gente volviera. Los conté al paso por la puerta, 40, 41, 46. Cerré. Ya en marcha, quemé embrague, enderecé la unidad y aventé el diésel por la pendiente. Quería llegar a Villahermosa antes de las 6 para entregar la unidad sin recargo. Sin embargo, al tomar la primera curva advertí algo imposible, el monitor interno marcaba 47 asientos ocupados. Parpadeé, convencido de que el sensor fallaba. Desbloqueé el cinturón, eché un vistazo rápido a los espejos y ahí lo vi, reflejado sobre la penumbra de mi pasillo,
un hombre mayor en el asiento 12B, donde antes dormía un estudiante. Llevaba chaqueta azul marino con botones dorados, barba cana apenas recortada y la mirada hundida, como si observara algo detrás de mi nuca. Las luces interiores estaban tenues. Aún así, alcancé a notar que sus botas chorreaban agua que se escurría hasta la alfombra. Fijé los ojos en la carretera para no perder el control. Respiré y repetí mentalmente el número, 47. Traté de convencerme de que habría contado mal, de que un polizón había subido cuando no miraba. Pero el zumbido eléctrico del tablero comenzó a fallar apenas lo pensé, las agujas descendieron, el odómetro osciló y todas las luces testigo parpadearon al mismo compás que una estática breve en la radio. Avanzamos 20 kilómetros. El cansancio ya me punzaba, aunque el aire dentro de la cabina se había vuelto tan frío que soplaba vaho por los labios. Revisé el retrovisor, el asiento 12B estaba vacío, pero un charco oscuro relucía sobre la tela. Se extendía despacio, igual que un derrame de aceite, y despedía un vaho salobre que me recordó la playa, no la selva. Mis nudillos se tensaron en el volante. Quise radiocomunicar con base, reportar la falla eléctrica, pero la frecuencia murió entre chasquidos que sonaban a olas rompiendo. Aceleré más, el velocímetro brincaba pero la máquina respondía. Para entonces varios pasajeros tiritaban debajo de cobijas raídas. Uno de ellos tosió, otro se quejó de un olor a moho, y la calefacción siguió girando aire glacial sin que yo la hubiera activado. 3:30. Frente a mí apareció el puente sobre el río Usumacinta, el caudal había crecido y cubría los pilares inferiores. La carretera estaba libre, salvo por una niebla pegajosa que lamía el parabrisas. Al entrar al tramo, un destello crudo iluminó toda la cabina, relámpago sin trueno. Durante ese segundo lo vi nítido, de pie en medio del pasillo, sosteniéndose del respaldo como si el autobús fuera un barco. Sus botas seguían chorreando, y sus ojos, terriblemente húmedos, reflejaban las luces del marcador digital. Quise frenar, pero la máquina siguió rodando sola, mientras mi pie hundía un pedal que se sentía tan blando como barro. Cuando la luz volvió a su tono normal, él ya no estaba. En su lugar permanecía una línea de agua que avanzaba hacia la puerta delantera, dejando charcos simétricos como huellas. El parabrisas crujió desde los bordes, y la radio estalló en un golpe agudo como si alguien hubiese soplado dentro de un caracol. Me mordí el labio para no gritar, tenía que llegar. A las 4:05 salimos del puente. Frente a nosotros, la carretera se bifurca, un carril sigue a Villahermosa, el otro baja a una colonia pesquera llamada El Alacrán. El GPS perdió señal justo allí y el tablero se apagó del todo. Solo quedaba la luz mortecina de mis faros empapando esa niebla que parecía moverse a contrasentido. Reduje a segunda, dejé que el autobús se deslizara y recé porque ningún camión viniera de frente. Sentí el peso de 46 cuerpos temerosos detrás de mí y de uno más que ya no sabía dónde estaba. El coche derivó lentamente hacia el carril equivocado. Giré el volante izquierda, nada, 2 vueltas y no respondía. Entonces, sobre la línea amarilla, distinguí la silueta inconfundible del hombre de la chaqueta. Esta vez se hallaba fuera, sobre la banqueta, estático, la mirada clavada en la puerta, una mano levantada en un gesto marinero que pide abordaje. No podría describir cuán espesa era la humedad a su alrededor, parecía arrastrar una borrasca personal. Pasé junto a él a menos de 1 metro, y el espejo retrovisor lo atravesó sin desplazar su figura. Cuando miré por última vez, seguía allí, perfectamente erguido, rodeado de lluvia que solo caía sobre él. Apenas crucé la curva, el tablero resucitó con un zumbido fuerte, las luces interiores se encendieron y un soplo tibio emergió de los ductos como si la calefacción acabara de vencer al invierno. Frené al costado antes de que el temblor en mis manos me hiciera volcar la unidad. Entonces lo comprobé, 46 rostros atónitos y despiertos me observaban. Ninguno ocupaba 12B y el charco se había esfumado, dejando la tapicería seca, pero una línea de sal blanca dibujaba un contorno humano sobre la tela, como cuando el agua de mar se evapora y deja cristales. Llegamos a Villahermosa a las 5:47. El supervisor subió, revisó mi bitácora y contó pasajeros. 46,
Perfecto. Firmó sin mirar mi cara sudada. La lista electrónica, sin embargo, marcaba 47 abordajes, eso constó en la impresión térmica. Le mostré el asiento de la sal, pero él se encogió de hombros, debe de haber cargado costales o hieleras. Haz que lo limpien. Con los primeros rayos del sol observé el bus desde fuera, la chapa de la puerta llevaba pequeños arañazos, alineados como si alguien hubiese intentado rascar por dentro con uñas débiles. La empresa retiró la unidad 3 semanas después, alegando fallos eléctricos. Yo pedí cambio de ruta y ahora solo conduzco al amanecer, nunca de madrugada. Aún así, cada vez que atravieso un tramo cubierto de neblina, vuelvo a ver, en la periferia del espejo, la chaqueta azul marino y los botones dorados, a escuchar, en la radio muda, un ronco oleaje que no pertenece a ningún río de Chiapas ni de Tabasco. Sé que algún día lo encontraré otra vez, quizá detenido en la orilla, esperando que abra la puerta para ocupar un asiento que no figura en los planos del fabricante. Cuando ese momento llegue, solo espero tener la voluntad de mantener el volante firme, porque ya aprendí que hay pasajeros que no necesitan boleto, ni ruta, ni destino, tan solo buscan un conductor demasiado cansado para llevarlos a su última escala. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.